Cordiales, queridos oyentes, bienvenidos al podcast Piedra Angular. Soy Francis Hueso y como siempre este podcast es producido por Global Grace Ministries. A medida que nos acercamos al final de esta serie, espero que les haya inspirado a desarrollar los hábitos que hemos estado discutiendo durante las últimas 6 semanas. Los hábitos no se desarrollan fácilmente, pero cuando son buenos, y todos los hábitos que hemos estado analizando lo son, pueden evitarnos problemas y ayudarnos a vivir en paz. El episodio de hoy se titula Cuidando el corazón con esmero. Vámonos a Proverbios 4 y vamos a leer el versículo 23 que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emanan todo lo que haces. Proverbios 4 es uno de los capítulos que más me gustan de la Biblia. Me imagino a Salomón escribiendo estas palabras, recordando las enseñanzas de su padre, el rey David. Salomón describe cómo David lo persuadió para que buscara la sabiduría. Quizás por eso cuando Dios lo invitó a pedir lo que deseara, Salomón pidió sabiduría. A lo largo de este capítulo, Salomón habla de la sabiduría, pero al llegar al versículo 23, como ya leímos, enfatiza algo por encima de todo: guardar el corazón. Justifica esto diciendo que todo lo que hacemos emana de él. El hombre más sabio que jamás haya existido, aparte de Jesús, afirma que cada decisión que tomamos proviene de nuestro corazón. Por lo tanto, si nuestro corazón está sano, tomaremos decisiones correctas. Pero si está roto, corrompido o es pecaminoso, nuestra vida también lo será. Mi objetivo hoy es hablar con ustedes sobre 3 preguntas. La primera, ¿qué es nuestro corazón? Porque espero que sepan que Salomón no se refería al órgano físico que bombea sangre en este versículo. La segunda pregunta es ¿de qué debemos proteger nuestro corazón? Y la tercera, ¿cómo hacerlo? Así que comencemos explorando qué es nuestro corazón. En Proverbios 4, Salomón se refiere a nuestro centro emocional, moral y espiritual. Habla de nuestra alma, compuesta por nuestra voluntad, nuestra mente, lo cual incluye nuestro intelecto, nuestra memoria y nuestra imaginación y nuestras emociones. En el alma es donde los seres humanos experimentamos pensamientos, deseos y emociones, y es la sede de la toma de decisiones personales y la reflexión moral. El ser humano es un espíritu con alma que habita en un cuerpo. Gracias al aliento de Dios que mora en nosotros, las 3 partes de nosotros pueden generar vida. Nuestros cuerpos se reproducen, tenemos bebés. Nuestras almas multiplican todo lo que le permitimos que entre en ellas. Y nuestro espíritu son capaces de adorar, recibir y difundir la revelación del Espíritu Santo. Nuestras almas son como recipientes. Todo lo que guardamos en ella, sea bueno o malo, crece. Nuestras almas pueden expresar emociones creando bellas obras de arte, creando música y también poesía. O pueden producir ideas destructivas y palabras hirientes que lastiman a los demás. Con la misma boca con la que bendecimos a nuestros seres queridos, también podemos herirlos. Por eso debemos proteger lo que permitimos que habite en nuestras almas, lo que Salomón llama nuestro corazón. Las personas inmaduras, por ejemplo los niños, aún no tienen la sabiduría para proteger sus corazones. Por eso los padres o tutores deben hacerlo por ellos. Los niños que crecen en hogares abusivos a menudo desarrollan corazones rotos o dañados y pueden tomar decisiones que los mantienen a ellos y a sus seres queridos en dolor y en la miseria. Claro que hay excepciones. No todos los que sufren abuso infantil se convierten en abusadores o en personas que lastiman a otros, pero lamentablemente muchos lo hacen. Cuando venimos a Cristo, sin importar cuál fue nuestra niñez, nos convertimos en nuevas criaturas y el Espíritu Santo es más que capaz de restaurar nuestros corazones quebrantados. Sin embargo, a medida de que crecemos en nuestra relación con Cristo, debemos aprender a proteger nuestros corazones. Debido a que vivimos en un mundo imperfecto, nuestros corazones en esta vida nunca están fuera del peligro de convertirse en recipientes de deseos pecaminosos o emociones equivocadas. Proteger nuestros corazones es uno de los hábitos más importantes que todo creyente maduro debe desarrollar.
pero para serles honesta, también es uno de los hábitos más difíciles de cultivar. En el mundo en que vivimos no es fácil proteger nuestros corazones del mal, pero alabado sea Dios, porque por medio de Cristo tampoco es imposible. En el episodio de hoy haré todo lo posible por darles recomendaciones prácticas sobre cómo proteger su corazón. Pero antes de llegar a eso, quiero compartir 3 cosas importantes de las que debemos proteger nuestros corazones. La primera es la ofensa. Lucas 17:1 dice, entonces le dijo a sus discípulos, es imposible que no haya tropiezos. Y en otras versiones dice que no exista la ofensa, pero hay de aquel quien la produce. Amigos, la tentación de ofendernos llama a menudo a la puerta de nuestros corazones. La triste realidad es que las únicas personas que realmente pueden ofendernos son nuestros seres queridos. Quienes no conocemos bien pueden molestarnos, enojarnos, pero no nos ofenden profundamente. Déjenme darles un ejemplo. El año pasado en el trabajo estuve capacitando a 3 personas. Seleccioné a 2 de ellos y el tercero fue elegido por mi supervisor. Desde el principio supe que esta persona había tenido conflictos con otros compañeros. Como tengo experiencia trabajando con personas difíciles, mi supervisor la asignó a mi equipo como último recurso. Mentiría si les dijera que trabajar con ella fue fácil. Era una persona bastante infeliz. Estábamos a punto de terminar las prácticas cuando finalmente tuve que corregirla por algo que hizo que causó un gran revuelo entre las otras 2 personas que también estaban en entrenamiento. Ella se enfadó tanto que me acusó de discriminación. En el trabajo, como ustedes saben, este tipo de acusaciones siempre se toman en serio. Aunque sinceramente todos los compañeros sabían que intentaba meterme en problemas, de todas maneras se inició una investigación. Mi supervisor se sintió fatal e incluso se disculpó por haberme puesto en una situación en la que mi trabajo podría haber estado en peligro. Por supuesto que me sentí mal, pero como apenas si conocía a esta persona, no me ofendí. Confiaba en que Dios me respaldaría y que la investigación demostraría que no había hecho nada malo. Después de una semana se determinó que ella no tenía pruebas que respaldaran su afirmación. De hecho, fue ella quien estuvo a punto de perder su puesto. La decisión de que fuera despedida o terminar la práctica cayó en mis manos. Yo sabía que independientemente de mi elección, no la iban a contratar, ya que todos estaban al tanto de lo que sucedió. Opté por perdonarla y le permití finalizar sus prácticas. Como ya dije, me enojó, pero no me ofendió. Lamentablemente en mi vida he vivido muchas ocasiones en las que sí me he ofendido e incluso me han herido profundamente en circunstancias similares, especialmente las personas a las que he servido, cuidado y amado. Son en estos momentos cuando debemos proteger nuestros corazones y negarnos a permitir que el resentimiento eche raíces. Si la ofensa llega a entrar en nuestros corazones, debemos entregar nuestro dolor al Espíritu Santo y permitirle que nos ayude a perdonar a quienes nos han herido. Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene alguna queja contra el otro. Perdonen como el Señor les perdonó a ustedes. Y Mateo 6:14 y 15 dice, porque si perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre va a perdonar las suyas. Amigos, como hijos de Dios no tenemos otra opción que perdonar las ofensas. Sé que el abuso o la traición de algunas personas pueden destrozarnos, pero sin importar lo que nos hagan, como creyentes maduros, siempre debemos perdonar. Nunca perdonamos por el bien de los demás. Perdonamos por nuestro propio bien, en obediencia a la palabra de Dios. La ofensa es una trampa de Satanás que puede mantenernos en una prisión muy dolorosa, que si no tenemos cuidado puede convertirse en un caldo de cultivo para el resentimiento. Así que por favor, amigos míos, hagan lo que sea necesario por perdonar siempre a quienes los ofenden. Tengo una amiga que me recuerda siempre que como mujer de Dios no puedo permitir que la ofensa entre en mi corazón, pues una vez entra es difícil expulsarla.
Ahora, el siguiente adversario o la siguiente cosa de la que debemos proteger nuestro corazón es lo que yo llamo la triple amenaza. Uno de mis primeros mentores en el ministerio me enseñó que siempre debía proteger mi corazón del orgullo, el amor al dinero y del pecado sexual. Él solía decir que si empiezas a tocar uno, pronto te encontrarás enredado en los tres. Tras presenciar cómo muchos ministros y también miembros de las congregaciones a las cuales he pastoreado a lo largo de los años caían en uno o más de estos pecados, siempre oro continuamente para que Dios me mantenga alejada de cada uno de estos peligros. Al analizar por qué muchos ministros pierden sus ministerios y lastiman a otros, a menudo se descubre que todo comenzó con una de estas áreas y que con el tiempo derivó en las tres. Nunca planeamos caer en el orgullo, la lujuria o el amor al dinero. Lo que sucede es que permitimos que alguno de ellos entre en nuestros corazones. Algunas personas empiezan a ver cómo los dones que Dios les ha dado les abren puertas. Y a medida de que su ministerio crece, su ego también crece. Otros pueden estar pasando por una época difícil en su matrimonio o tratando de salir de un dolor del pasado y comienzan a jugar con la pornografía ocasionalmente hasta que se convierte en una adicción. Muchas personas a quienes Dios usa grandemente comienzan a ganar popularidad y a medida de que aumentan sus ingresos, la tentación de la riqueza poco a poco echa raíces en sus corazones. Mis amigos, poco a poco estos pecados comienzan a ocupar cada vez más espacio hasta que toman el control de nuestras vidas. Lo mismo ocurre con cualquier creyente. Empiezan a ver cosas que no deberían, a pasar tiempo a solas con un compañero de trabajo de forma poco saludable o a dejar que su ego se infle. Sin darse cuenta, se encuentran en serios problemas. Mis amigos, no jueguen con fuego porque tarde o temprano se van a quemar. No importa cuánto tiempo lleven siendo creyentes ni con qué frecuencia asisten a la iglesia. Nadie está exento de la tentación. Cuando los asalten pensamientos lujuriosos o orgullo, confiésenlos y sométanlos al Espíritu Santo. Si sienten que no pueden vencer la tentación por ustedes mismos, pidan ayuda. Recuerden que ser tentado no es pecado, pero permitir que la tentación se arraigue en sus corazones conduce al pecado. El último adversario o la última cosa que quiero advertirles sobre cómo guardar nuestro corazón es el temor. El temor es lo opuesto a la fe. Si permitimos que entre en nuestros corazones, cada decisión que tomamos va a ser contaminada por él. El temor nunca es productivo. Algunas personas creen que cierto grado de temor es saludable porque nos mantiene a salvo, especialmente a los niños. Pero la realidad es que lo que mantiene a los niños a salvo no es el temor, sino el respeto. Si enseñamos a los niños a respetar el fuego, no se van a quemar. Si les enseñamos a respetar y proteger sus cuerpos como templos del Espíritu Santo, tomarán decisiones sabias y seguras. El temor siempre exagera los problemas y hace que nuestros enemigos parezcan más grandes de lo que realmente son, tal como le sucedió a los 10 de los 12 espías que Moisés envió a Canaán. El temor puede incluso atraer aquello que más tememos. Job 3:25 nos dice, lo que temía me ha sobrevenido, lo que temía me ha sucedido. Si somos hijos de Dios, vivimos bajo su protección. Obviamente debemos ser cuidadosos y prudentes al tomar decisiones. Sin importar lo que enfrentes en la vida, el temor nunca lo hará más fácil y puede abrir la puerta del estrés y la ansiedad. Protejan sus corazones del temor, amigos míos. Hagan todo lo posible por combatirlo. Ahora que hemos compartido 3 de los principales adversarios contra los que debemos proteger nuestros corazones, hablemos de forma práctica de cómo protegerlos. El mayor y mejor guardián de nuestros corazones es el amor. Como dice 1 de Juan 4:18, el amor perfecto expulsa el temor. El único amor perfecto es el amor de Dios y es la mayor protección para cada uno de nuestros corazones. Cuando sabes de verdad que Dios te ama, puedes empezar a amar a los demás como Él los ama. A través de Cristo
permitimos que el Espíritu Santo deje fluir el amor de Dios en nosotros. Cuando amamos a los demás como Dios lo hace, empezamos a comprender que solo Dios es perfecto y por lo tanto todos en este mundo ofenderemos a otros. Cuando amas a los demás, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, como Dios los ama, puedes amar sin necesidad de que te correspondan. No digo que no desees su amor, por supuesto que todos lo deseamos, pero podemos aprender a amar sin depender de ese amor a cambio. Y cuando lo hacemos, perdonar se vuelve mucho más fácil. Así fue como Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron mientras aún estaba en la cruz. Cuando empezamos a ver a las personas como Dios las ve, comprendemos que muchas no son plenamente conscientes de sus actos. A menudo las personas hieren a otros a causa de su propio dolor o fragilidad. Esto no justifica sus acciones ni las exime de responsabilidad, pero nos ayuda a ofrecerles gracia y perdón. A veces debemos ver las ofensas como parte de un proceso, como pruebas que Dios permite en nuestras vidas para ayudarnos a crecer. No es fácil y nunca es la primera opción de Dios enseñarnos de esa manera. Pero si eres como yo, a veces no aprendemos por las buenas y Dios permite las lecciones difíciles para ayudarnos a madurar. Nuestro amor por Dios también debe llevarnos a huir de la tentación. Todo pecado tiene consecuencias. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Dios odia el pecado porque trae dolor y no quiere que suframos. Cuando amamos verdaderamente a Dios, empezamos a comprender que sus mandamientos no pretenden restringirnos, sino protegernos y ayudarnos a disfrutar plenamente de la vida. Del mismo modo que los adultos maduros entienden por qué los padres advierten a sus hijos que no conduzcan bajo los efectos del alcohol, los cristianos maduros comprenden que la santidad no es un castigo, sino una protección. La santidad nos permite disfrutar de la vida que Cristo murió para darnos. Cuando vemos a Dios como un Padre amoroso, podemos confiar en Él. Yo me siento tan segura del amor de mi Padre terrenal que siempre supe que no había nada que no hiciera para protegerme, proveerme o hacerme feliz. Si mi Padre terrenal me ama así, cuanto más me amará mi Padre celestial. Por eso vivo segura en su amor y no le temo al mal. Si no has experimentado ese tipo de amor por parte de tu Padre terrenal, te animo a leer la Biblia y a meditar en los versículos que hablan del amor de Dios por ti. Hasta que tu corazón se sienta seguro en ese amor, no vas a poder amar verdaderamente a tu prójimo y tu corazón estará expuesto a dolor. Los otros guardianes de tu corazón son la palabra de Dios, mentores buenos que Dios puede mandar a tu vida y la oración. Quizá en otro episodio podamos hablar de estos con más detalle porque ahora tengo que terminar, se me acabó el tiempo. Pero por favor no se pierdan el último episodio la próxima semana que concluye esta serie Los hábitos de un cristiano maduro. Dios me los bendiga.